Buen día, ¿cómo estás? Espero estés bien, espero estés pasando un día bendecido y doy gracias a Dios porque hoy me permite dar una palabra clave para tu vida. Es una palabra que realmente tenemos que saber y yo la agradezco porque antes de verdad que yo me distraía peleando batallas a veces de que en realidad no debía de haberlas peleado, pero uno hasta que no lee la palabra de Dios y Dios sea el que nos instruya, pues al final de cuentas uno desconoce y por eso vamos pasando procesos y pruebas. Y yo la agradezco porque si a mí no me hubiera llegado en su momento esta palabra tan poderosa, no la pudiera aplicar. Y fíjate que Dios me dice y te dice a ti que hay batallas que no son dignas de pelearlas. Hay batallas que simplemente son distracciones para que tú no avances y realmente no llegues a donde Dios quiere enviarte. Y yo le entendí esta palabra, ¿por qué? Porque yo decía, bueno, ¿por qué cuando estoy un tiempo sirviendo en algún lado? ¿Por qué cuando me dispongo yo a servir es cuando vienen pruebas en mi vida? Y porque hay distracciones. En el momento que yo me dispongo a hacer algo para Dios, en ese momento es donde viene la distracción. Yo digo, ¿por qué pasa esto? Y es lógico, porque el enemigo no quiere que la palabra llegue a donde tiene que llegar, ¿sí? A la gente, a las almas. Entonces siempre trata de impedirla. Porque si tú estás en una iglesia, tú estás sirviendo, tú no dudes que van a haber distracciones para que tú en el momento que le dediques un servicio a Dios te impida llegar. Por eso tú tienes que saber bien y conocer la estrategia de tu enemigo, porque siempre obra de la misma manera. A mí me impresiona ver que ni siquiera el enemigo cambia de estrategia y sabe perfectamente con qué darte a ti, para que tú digas, ¿sabes qué? No voy a poder llegar o no voy a poder hacer eso o no voy a poder llegar a hacer un compromiso que yo ya hice con Dios. Porque a veces confundimos, a veces cuando nosotros hacemos las cosas para Dios ni siquiera es un compromiso a veces con una persona. En la iglesia, si tú tienes un ministerio, si tú tienes un servicio ya dado para Dios, al que le tienes que rendir cuentas es a Dios. Y a veces le hablamos al pastor para pedirle disculpas cuando el pastor realmente no tiene nada que ver ahí. Ve y pídele perdón a Dios, porque al que le quedas mal es a Dios mismo. Cuando tú te comprometes a hacer algo para Él, en un ministerio, en algún servicio de la iglesia. Entonces, esto es clave para que sepamos que cuando nosotros vamos a hacer algo de bendición va a haber oposición. A fuerzas. Y si hay una oposición, quiere decir que va a ser una gran bendición. Entonces ya tenemos que tener esto claro. ¿Por qué? Porque en la vida hay batallas que no son dignas de pelear de verdad, que solamente nos distraen para llegar a donde Dios quiere mandarnos. Este es un ejemplo. Hace poco, en el ministerio que estoy compartiendo ahorita, que se llama Revive, y estoy con algunas personas, nos dispusimos a ir a una de las colonias que se supone que son peligrosas aquí, ¿verdad? Pero no, o sea, cuando vas con la bendición de Dios, todo obra para bien y Dios te bendice y Dios te cubre. Fuimos a dar palabra ahí, pero esa vez una palabra tan poderosa que realmente, y se convirtieron almas ahí que a la vez hubo mucha oposición antes de que yo llegara ahí. Entonces yo dije, no quiero llegar contaminada en mi corazón, y esa vez se propusieron que yo me molestara en ese momento. Me querían hacer muchas cosas, firmar papeles, etcétera, etcétera, que yo no iba a firmar. Entonces, precisamente el día que yo iba a predicar. Entonces, cuando uno hace las cosas para Dios, tú sabes perfectamente lo bueno y lo malo. Definitivamente ese día dije, aunque me corran, yo definitivamente no me presto a hacer cosas que no van, ¿verdad?, hacia la voluntad de Dios. Y sí, y dicho y hecho, me fui e ignoré esa pelea. Porque al final de cuentas, si yo me hubiera quedado ahí o amedrentado el enemigo, haber logrado el propósito de decirme no vayas, casi, porque al final de cuentas por eso pasan las pruebas así. Yo dije, no, te lo pongo a ti, Señor, me quedo callada y tú sé el que lleves mi batalla. Al final de cuentas, Dios es el que hace las cosas por ti.
Cuando tú guardas silencio, fíjate bien, esa es un arma muy poderosa. Cuando tú guardas silencio, le das lugar a Dios que Él sea el que te defienda. Y esa vez yo terminé la hora de mi trabajo y me fui realmente a prepararme y con mi corazón tranquilo, confiando que Dios es el que lucha por mí. Y esa vez recuerdo que fue de gran bendición ese día. Hubieron almas convertidas, más de 20 almas convertidas. Entonces yo dije, bueno, entonces ya entiendo yo, o sea, el por qué el enemigo te quiere entretener o distraer en algunas veces. Entonces, cuando tú aprendes a ignorar, aprendes que hay armas con las que y estrategias que también vas a tener que usar en tu vida para llegar y ganar, ¿verdad? La gran batalla, que esa es la que no se debe perder. Las distracciones, que pasan en tu vida es precisamente para que llegues al lugar de bendición donde Dios realmente te quiere mandar y usar. Entonces, por eso tienes que estar presto, oído, y leer mucha palabra para que entonces tú puedas ser realmente la persona que Dios quiere que tú seas y realmente te dejes usar como Él quiere. Amén. Entonces, esta es un arma poderosa que tú tienes que saber, que no todas las batallas se tienen que pelear, hay algunas que se tienen que ignorar, ¿sí? De hecho, acá hay un versículo en la Biblia, en 1 Samuel 10:27, traducción lenguaje actual, dice: pero un grupo de malvados dijo en son de burla, y este es el que va a salvarnos. Y como pensaban que Saúl no servía para rey, no le dieron ningún regalo. A pesar de eso, Saúl no dijo nada. Estrategia, aquí se quedó callado, no dijo nada. Y es importante que nosotros, cuando las personas estén hablando de nosotros, tú no te defiendas, tú no tienes por qué defender, tienes al gran Dios luchando por ti. Entonces tienes que saber quién es el que va al frente. Aquí Saúl lo sabía bien. Imagínate, tienes que aprender a ignorar. Si tú quieres llevar una vida en victoria, tienes que aprender a ignorar situaciones en la cual la mejor arma más poderosa que tienes en ese momento es el silencio. No trates de defenderte, no trates tú de arreglar la situación. Deja que Dios actúe. A veces nos desgastamos queriendo arreglar una situación, pero te voy a decir algo. Si tú quieres hacer las cosas a tu manera, entonces Dios te dice, entonces te la dejo, arréglalo tú. Pero si le dices, Señor, yo te dejo esta situación en tus manos, Dios la toma y Él la soluciona. Amén. Tienes que saber eso. Y tienes que saber precisamente qué voces tienes tú que escuchar. Por ejemplo, en un equipo de fútbol, pues hay un director técnico, ¿no? Hay un motivador, hay un entrenador. Y el equipo se dirige a ellos y solamente a ellos el equipo escucha. Porque si todos se ponen a dar opiniones de cómo va a ser la jugada, me imagino que todo eso, o sea, el equipo se viene abajo, no lograría nada. Pero por eso tiene un director técnico. Ellos saben qué voces escuchar, qué voces son las que los tienen que instruir. Igual tu vida, tú sabes, debes de saber que tienes a un Dios que Él es el que te dirige a ti. Pero si tú te pones a escuchar consejo de hombre, entonces te vas a desviar y difícilmente vas a poder lograr o salir de una prueba o de un proceso. Te vas a tardar más tiempo del que deberías, porque estás escuchando voces que te aconsejan de acuerdo a su manera de vivir. A veces hay personas que tú dices, quiero dar un consejo de vida, un consejo a una persona que pues toma, fuma y que no se quiere. Y te va a aconsejar, vámonos, ¿verdad? Aquí a ponernos happy. Y vas a querer, el consejo que te puede dar, tú ve a la persona y así vas a estar igual. Si tú pides un consejo, ve a quién. Los consejos se toman de las personas de quien vienen, ¿ok? Entonces, por eso mejor no pidas consejo. Ese realmente es lo que te puedo yo decir a ti, que si vas a pedir un consejo, entonces es sabio. Primero ve con la fuente, conéctate con Dios, y hay personas que tienen sabiduría de parte de Dios que te puedes
decir, bueno, yo veo a esa persona y yo digo, wow, qué luz tiene, a mí me gustaría ser como esa persona, y esa persona te sirve de inspiración, acércate. Ahí sí puedes ir a pedir un consejo, pero dependiendo de la persona, ¿ok? Entonces no todas las voces puedes tú decir, te pueden afectar a ti. No, hay gente que te dice cosas y tú ya te veniste abajo, te desmotivaste. ¿Por qué? Porque escoges mal, eliges mal. ¿De quién pedir un consejo? Aquí pues los deportistas saben perfectamente. Entonces debemos de tener en claro, ¿verdad? Que así como este ejemplo del deporte, ¿verdad? Saben, porque tienen su director, pues en tu vida también hay un director, ¿sí? Y ese se llama Jesús, ¿ok? Entonces siempre yo te aconsejo, otra de las armas poderosas, que aparte que es el silencio para que tú libres una batalla, es la oración, es el ayuno. Son armas poderosísimas, ¿verdad? Que avanzas así en tu propósito de vida, así. Entonces, rapidísimo cómo Dios se mueve cuando nosotros estamos conectados con Él. No es mucho tiempo realmente con Dios. Los procesos duran menos si estamos solamente guiados por la voz de Él, ¿ok? Entonces, aprende a ignorar, ¿ok? Mira acá. Si hay personas que en tu diario vivir tienes conflictos o son de las personas que te ponen de mal humor todos los días porque igual están pasando problemas, yo te digo a ti que en ese momento cuando te quieran distraer, cuando tú quieres estar en paz y cuando quieran venirte a hacer pleito, ignores situaciones y bendice. Es muy importante bendecir. Decir, bueno, Señor, ahí te dejo a esta persona en tus manos. Toma control de su vida, guíala. ¿Por qué? Porque entonces ya no tú te tomas el conflicto personal. Ya los conflictos ya sabes a quién dejárselos para que lo solucione, que ese es Dios. Y tú te olvidas. Dios está ansioso de solucionar tus problemas, pero está ansioso de que sueltes. Totalmente, para que entonces Él pueda obrar en tu vida. En Juan 8:41, en Reina Valera, versión Reina Valera, dice aquí que a Jesús lo afligieron. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. O sea, dándole a entender que Él fue producto de la relación prematrimonial de José y María. Imagínate qué doloroso y qué fuerte juicio contra Él. No creían que Jesús era Dios, pero al final de cuentas, si a Jesús le hicieron eso, pues ¿qué nos podemos esperar nosotros? Aprende a ignorar. Gálatas 5:21 dice, nueva traducción viviente, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Todo esto, imagínate, son distractores, ¿verdad? Que quieren que tú no culmines tu propósito. O sea, cualquier cosa de este tipo, que el enemigo te quiere influir en tu vida, con este tipo de distracciones. Entonces, quiere que realmente tú te distraigas en cualquier batalla y no avances. Por eso, haz lo que Dios te dice a ti. Deja de hacer las obras del enemigo y hazlas a un lado y mejor dedícate a hacer las obras de Dios. Si vas a ser grande en la vida, vas a tener grandes críticos. Eso quiero que te quede claro, ¿ok? Que no te aflija el qué dirán. Si tú quieres ser grande, vas a tener grandes críticos en tu vida. Grandes obras, grandes críticos. Aprende a lidiar con las palabras de las personas. Aprende a lidiar con lo bueno, aprende a lidiar con lo malo, aprende a discernir.
de quién vienen las cosas para que no te afecten. La crítica no te tiene que importar a ti, no, porque al final de cuentas es importante, va a haber siempre crítica, mientras estés avanzando va a haber crítica, eso sí. Y también recuerda que tú vas a ser golpeado, pero quien te golpea por atrás quiere decir que tú vas adelante de él y por eso te golpean. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre que vayas hacia adelante, ¿verdad? Van a haber golpes, van a haber críticas, van a haber habladurías, pero tú, mira, avanza. Siempre toma todo esto como un cumplido de que vas avanzando. Realmente, eso es lo que tienes que hacer. Decir, bueno, pues entonces quiere decir que voy bien, porque si no, no hubiera crítica o no hubiera posición del enemigo. ¿Cómo sé que yo voy bien en el camino de Dios? Cuando sé que hay mucha oposición y cuando hay personas que te dicen, no, por ahí no. Cuando sé que son cosas de Dios y te quieren impedir, entonces sabes que viene del enemigo mismo porque sabes que ahí hay propósito. Sabe perfectamente el enemigo que hay bendición. Y a veces, te voy a decir algo, cuando tú ya estás bien firme en Dios, a ti no cualquier voz te turba. Entonces, usa el enemigo ciertas autoridades en tu vida para querer desviarte de tu propósito. Y sabiendo perfectamente el enemigo que es una autoridad en tu vida para confundirte y para que digas, ay, porque es mi autoridad, ¿verdad? Me lo está diciendo. Pero si tú no estás conectada con Dios, puedes hacer caso a esa misma autoridad sabiendo que está mal y que sabiendo que también a esas autoridades, aunque tengan un rango, también las puede usar el enemigo. Entonces, no hay nada más certero que el consejo venga de la palabra de Dios y de la conexión que de rodillas tienes tú con Él. Entonces, tú debes de saber qué voz escuchar. Y no te estoy diciendo que no honres a tus autoridades, ¿sí? Porque es muy importante saber que siempre vamos a tener una autoridad más arriba que nosotros. Hay que respetarlas y hay que honrarlas. Pero puede ser que a veces hasta un mismo padre dé un mal consejo, ¿me entiendes? Y te puede desviar del camino. Entonces tú debes de saber qué voz escuchar, ¿sí? El que deja, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que le dijo a Abraham, deja tu parentela, deja atrás familia, deja atrás todo, yo te voy a bendecir pero tienes que dejar atrás aquello que te esté impidiendo todo lo que te permita conectarte con Dios y hacer la voluntad de Dios, independientemente de la persona que sea. Te estoy diciendo, puede ser una influencia que tú sabes, pero tienes que tener mucho discernimiento para saber que también a esas personas las usa el enemigo. Por eso tú tienes que conectarte con Dios. Esa es la clave para poder ir siempre caminando hacia el camino correcto. Amén. Entonces, pues Dios te bendiga. Espero que te sirva. No te aferres ni te ates a cualquier batalla, ¿no? Porque hay guerras realmente importantes que librar. ¿Sí? Hay batallas que no son dignas de pelearse, hay batallas que son dignas de dejarlas a un lado para poder avanzar en el camino de Dios. Hay las batallas que yo le llamo así, son distractores, las que simplemente te están distrayendo para que tú avances. Avanza y aprende a escuchar la voz correcta, la voz que viene de Dios. Amén. Dios te bendiga, bendiciones y chao.